Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí el Espíritu Santo nos está revelando el fin de los pecadores. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su destino? Y nos revela también que hay una segunda muerte. Hay una primera muerte y una segunda. Porque Dios también nos ha revelado que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de ello el juicio. Algo que está establecido es algo que no puede moverse, es algo que tiene que realizarse. Entonces, todos nosotros morimos y después de esto viene un juicio, entramos en un juicio. Dios es orden y todo lo ha establecido en orden. Desde el principio Él se muestra como ese Dios que ordena. Dice que todas las cosas estaban desordenadas y vacías en el principio. Pero Dios muestra su carácter. Dios muestra sus características, que es de orden. Y el orden es ascendente. El orden va perfeccionando, va poniendo las cosas de tal manera que vaya funcionando como un relojero. Pone las piezas y esas piezas se van armando, se van integrando y van produciendo una función. Y esa función va a ser algo bueno. Cuando Él creó todas las cosas, las estableció y vio que era bueno. Entonces el objetivo de Dios es lo bueno. El objetivo de la obra, el objetivo de que Dios actúe en la creación, actúe en el hombre, es algo bueno. Él va mostrando que Él actúa en algo creciente, en algo que va mejorando, en algo que se va desarrollando y que va mostrando cosas mejores. Entonces, Dios va llevando hacia algo mejor. El orden de Dios va llevando a algo mejor. Cuando Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, ese polvo era inerte. Ese polvo todos lo conocemos. Es inerte, son minerales, pero que no tienen vida, no tienen conciencia. Eso Dios lo formó. Dios lo fue transformando, le fue dando las características, la forma. Ese es el orden de Dios. Y una vez que hubo acabado con ese desarrollo de la forma del hombre, sopló su aliento de vida. Y entonces el hombre fue un ser viviente. Comenzó la vida, comenzó a vivir. Pero vemos cómo Dios se va manifestando en tomar algo desordenado y vacío, algo que es inerte, lo va transformando, le va poniendo ese orden y esas características necesarias para funcionar y lo hace funcionar, lo hace vivir. Ese es el orden de Dios. Pero en ese orden de Dios es Dios el que juzga y el que dice, esto es bueno, esto llegó a la perfección, esto que fue tomado del polvo de la tierra fue hecho, fue formado. Y entonces viene el veredicto. Esto que era de oscuridad fue mandado a que hubiera luz, y entonces Dios vio que la luz era buena. Y todo lo que Él va haciendo, todo lo que Él va integrando, lo va poniendo, es necesario.
que pruebe su funcionalidad, que pruebe que al ser puesto ahí, al ser elegido, es bueno, es provechoso. En el orden, cuando nosotros ponemos orden en las cosas, puede ser nuestra recámara, puede ser la cocina, puede ser el auto, puede ser el hogar, puede ser el trabajo. En una empresa se pone ese orden, se distribuye la función en el trabajo y entonces ahí se va colocando al personal y se va viendo, se va analizando, se va juzgando si haber puesto a este fue bueno o no. Y si da resultados, y si funciona, y si no, se cambia, se pone a otro. Entonces, en el orden se busca una funcionalidad, algo bueno, que eso manifieste, que eso produzca, que eso haga algo bueno. Si no, no sirve de nada. Si no, todo fue ocioso, si no, todo fue una pérdida de tiempo y si no, todo fue simplemente un juego. Dios es serio. Dios no juega. Dios tiene la intención de que el hombre que Él creó llegue a esa vida eterna, llegue a esa perfección, que pase de esta naturaleza a una naturaleza espiritual, a una naturaleza eterna. Dios tiene ese propósito. Y entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. El hombre fue un ser viviente, pero Dios dispuso todas las cosas para que el hombre no solamente fuese un ser viviente, sino que fuese alguien que pudiera vivir la vida eterna. Los seres vivientes tienen un término, como los animales, como las plantas, como seres vivos, tienen un término de vida. Pero en el hombre puso eternidad. Y la intención de Dios es que el hombre pase de esta naturaleza, de este tiempo de ser un ser viviente, a ser un ser eterno, un ser espiritual. Porque Dios, antes que formase al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero todo tiene un orden. No solamente es de chasquear los dedos, porque Dios mostró cómo fue ordenando las cosas hasta que en ello puso al hombre. Pero su intención no es dejar al hombre en este estado terrenal, sino que él crezca y pasarlo a un estado espiritual que es eterno. Empero, debemos tener en cuenta que el orden requiere procesos, pasos, tiempos, supervisión, que el orden requiere un desarrollo para llegar a esa meta, a ese objetivo. No es simplemente chasquear los dedos, como he dicho, y que algo se produzca de esa forma espontánea, sino que tiene que ser un proceso. Y el hombre entra en ese proceso en donde tiene que ser llevado en ese orden por Dios. Dios determina el orden, determina el proceso para pasar de este estado natural a un estado espiritual. Pero esto requiere la colaboración, la participación del hombre, que el hombre quiera pasar, que el hombre dé esos pasos y en esos pasos vaya avanzando, vaya llegando a la meta. Para esto el hombre tiene que esforzarse, tiene que desear, tiene que
anhelar y caminar en esos procesos, en ese orden, ir creciendo, ir avanzando, ir dejando lo terrenal, ir dejando el polvo de la tierra donde fue creado, ir dejando toda esta fase primera donde fue creada, e ir avanzando, creciendo, despegándose cada vez más de este origen y manifestar la aptitud, la cercanía con la meta, con el destino. Así como en el principio Dios dijo, en la oscuridad sea la luz, así también Dios dijo, en el polvo de la tierra sea la vida. Y el polvo de la tierra es algo inerte. Eso nos indica que de la muerte Dios dijo, sea la vida. Así como en las tinieblas Dios dijo, sea la luz. En la muerte Dios dijo, sea la vida. Y entonces se produjo la vida. Y se produjo la vida del hombre. Y sopló aliento de vida. Y entonces el hombre está en esa condición de un origen de muerte, pero de una meta de vida. Porque el polvo de la tierra es algo muerto, inerte, y el soplo de Dios es vida. Pero primero es la muerte y posteriormente es la vida, es el orden, es lo que hay que alcanzar, es lo que hay que lograr. Y no solamente el soplo de Dios, sino la integración, alcanzar esa cercanía, alcanzar ese testimonio de estar en Dios. Claro, llegando a ser como Jesucristo, y entonces se cumpliría ese objetivo dado por Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo que nos daría esa imagen y semejanza de Dios es ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, y eso es a lo que Dios se enfoca desde un principio, estableciendo ese orden para que nos parezcamos, para que tomemos, adoptemos esa forma de Jesucristo, y ha dispuesto todos los medios, todos los recursos para que eso pueda realizarse. De ahí que la muerte tiene que suceder para que podamos dar ese testimonio de parecernos a Jesucristo. Porque si Jesucristo resucitó, todo aquel que en él cree también será resucitado. El que tiene su espíritu, como dice la palabra en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó también de los muertos a Cristo Jesús, los vivificará también estos cuerpos mortales. Pero esto es por su Espíritu que mora en vosotros. De ahí que en la muerte, sucede que tras la muerte, se muestra ese testimonio de ser transformados en Jesucristo o no. La capacidad de haberse desapegado de la muerte y caminado, creciendo, acercándonos a Jesucristo en esa forma espiritual. Pero esto significa un orden, una cercanía, el ser conducido, el ser llevado, el aceptar ese orden, esos procesos, esos pasos dados por Dios. El que desecha estos pasos, entonces no viene a esa primera resurrección. Está apegado a la muerte, está aferrado a la muerte. Estar aferrado a la muerte es dar la espalda a ese crecimiento, a ese desarrollo. Si Dios creó al hombre del polvo de la tierra y estableció una meta de vida eterna, donde Dios mismo va a guiar, donde Dios mismo va a encaminar a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, lo va a ir llevando para que el hombre se despegue de la muerte, se despegue de ese principio de muerte y llegue a ese estado de vida.
Entonces tiene que ir caminando y observando, y su meta tiene que ser la vida eterna. Pero aquel que se resiste a ser guiado, a ser conducido, a ser llevado, es aquel que da la espalda y no quiere ser conducido a la vida eterna, sino que él fija sus ojos en la muerte. Está aferrado, está obsesionado a la muerte. Dios lo levantó, Dios lo formó para caminar hacia la vida, pero éste se resiste y quiere volver a ese estado de muerte. Esta es la desobediencia. No es el capricho de Dios, sino que Él quiere llevarnos a lo bueno. Él quiere llevarnos a ese estado de vida eterna, a ese estado espiritual donde ya no haya nada más relación con la muerte, sino una relación estrecha con la vida. Mientras estamos aquí, estamos relacionados con la muerte. Pero una vez que nos desapegamos, entonces tenemos una relación estrecha con la vida. Y entonces la muerte ya no tiene ninguna participación, ninguna actuación en aquellos que tienen esa relación, que han llegado a la meta de la vida eterna. Pero aquel que se aferra con la muerte tiene esa participación, y entonces la muerte tiene ese efecto poderoso sobre aquel que se ha aferrado a la muerte. Y al estar aferrado con la muerte, rompe toda relación con la vida. En esto hay que tener cuidado, en no romper la relación con la vida. El rompimiento con la vida se logra con la desobediencia. La interacción, la integración con la vida se logra con la obediencia. Entonces todo aquel desobediente está aferrado y tiene esa integración, tiene esos lazos, está atado a este estado de muerte. Por eso es que no hay resurrección para este. Es necesario o está establecido que todos mueran una sola vez y después de ello el juicio. Pero el que no tiene ninguna relación con la muerte o ha logrado esa victoria sobre la muerte a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, por la obediencia, por la fe, entonces este sí puede resucitar, pero aquel que está aferrado a la muerte no va a resucitar, está atado a la muerte. Y entonces este va a llegar al proceso de ese que se llama el juicio del gran trono blanco. En ese juicio del gran trono blanco, la tierra y el cielo huyen y no se halla lugar para ellos. Y entonces la muerte entrega a sus muertos, porque los muertos están aferrados a la muerte, están unidos, y es Dios el que puede hacer esa separación, pero solamente para el juicio. Es necesario que todos mueran una sola vez y después de ello el juicio. Y estos se niegan a soltarse, porque se niegan a estar en ese juicio. Pero Dios tiene ese poder, tiene esa autoridad para que la muerte suelte a sus muertos. Y entonces se pueda realizar ese juicio. Y la muerte es echado al lago de fuego, y el Hades es echado al lago de fuego. Y los muertos son juzgados por sus obras. No va a haber un juicio para la muerte, no va a haber un juicio para el Hades, pero sí va a haber un juicio para el hombre, porque está establecido así. Es el orden. Y los muertos son aquellos que han rechazado esa guía, que han rechazado esa relación con Dios, que han manifestado una enemistad, una contienda, esa rebeldía. Nos dice que quienes son arrojados al lago de fuego tras este juicio del gran trono blanco son aquellos que son los cobardes y los incrédulos.
Estos cobardes incrédulos son los que se aferran a ese origen de muerte. Un cobarde es aquel que no quiere dejar su seguridad primera, que no quiere dejar su entorno y que todo lo ve como enemigo, todo lo ve como contrario, como una adversidad, como un adversario. Un cobarde es aquel que oye un ruido y se espanta y huye. Es aquel que se niega a una mejoría, se niega a un cambio, se niega a un crecimiento, a un desarrollo. Estos son los cobardes. Y los incrédulos son iguales. Los incrédulos se niegan a ser conducidos, se niegan a que haya un proceso, un avance, un crecimiento, niegan lo espiritual, niegan una meta espiritual de vida eterna. El incrédulo es aquel que se opone en todo lo bueno, en todo lo que es espiritual, en todo lo que es consejo de Dios. El incrédulo no va a aceptar nada de eso. Se espanta, se escandaliza de las cosas espirituales. Por eso es semejante al cobarde. El cobarde se encierra y así también el incrédulo se encierra. No quiere saber nada de lo espiritual, no quiere saber nada de Dios. Lo apanica, lo espanta, lo escandaliza y prefiere quedarse en ese estado que cambiar de mentalidad, que crecer, que madurar. Se niega a esa maduración, se niega a dejar sus creencias primeras, se niega a dejar todo aquello que es de su origen. También en esta situación están los abominables y los homicidas que son semejantes entre sí. Estos abominables son los que aborrecen todo lo bueno, aborrecen todo lo correcto, que todo lo quieren trastornar, que todo lo quieren cambiar, pero no para algo bueno, sino para deteriorarlo, para corromperlo. Se gozan en la corrupción, se gozan en la violencia, ven algo bueno, ven algo funcional y lo desbaratan. Se oponen a eso que es bueno. Estos son los abominables, los que todo es perverso para ellos y les gusta la perversidad, la maldad, como en los días de Lot, cuando vieron a los ángeles, los habitantes de Sodoma y de Gomorra, quisieron corromper, quisieron trastornar. Estos son los abominables. Y los homicidas son aquellos que se oponen a la vida, que no les gusta la vida, sino que tienen esa intención, tienen ese pensamiento de muerte. Piensan, razonan, respiran en muerte. Esto es abominable. El estar pensando en maldad, el estar pensando en corromper, el estar pensando en que nadie crezca, en que nadie alcance la vida eterna, el que nadie tenga esa cercanía espiritual con Dios. Todos estos se oponen a la obra de Dios, todos estos se oponen al orden establecido por Dios. Los fornicarios y los hechiceros tienen esa relación entre sí. Porque los fornicarios son aquellos que desprecian el orden de Dios y tienen relación con lo que es indebido, con las personas que no son para ellas, que tienen una relación desordenada de simplemente satisfacción, de lograr sus objetivos, de lograr su propio beneficio, su propio placer, su propio deleite. No
en el camino de Dios, no en el orden de Dios, no en el tiempo de Dios, sino cuando ellos quieren, con las personas que ellos quieren, en desorden total. El hechicero es aquel que busca también esa relación, pero con los demonios. Busca esa relación con la muerte, con las tinieblas, para lograr sus propósitos, para lograr su satisfacción, para lograr sus metas, para romper con el tiempo, con el orden establecido por Dios, romper todo lo que Dios ha puesto como una base, como un fundamento, romperlo y ellos hacer lo que quieren con esa relación con los demonios, con las tinieblas, con la muerte. Por eso es que están relacionados los fornicarios y los hechiceros, porque buscan esas relaciones ilícitas de maldad, de perversión en contra del orden, del tiempo que Dios ha establecido. Y nos habla también de los idólatras y de los mentirosos que tienen esa relación entre sí. Un idólatra es aquel que hace de la mentira su estandarte, que hace de la mentira su ideal y que todo para él es mentira y se va a alcanzar con la mentira. Se va a alcanzar con esa falsedad, diciendo mentira, traicionando, corrompiendo la verdad, estando en contra de la verdad, va a lograr su objetivo, va a lograr sus metas. El idólatra es aquel que pone su fe, su confianza en algo que no es real, en algo que no tiene vida, pero que él piensa que le puede salvar, que le puede conducir, que le puede ayudar. Está apegado a la mentira, está apegado a la irrealidad. No le gusta la verdad, se opone a la verdad. Dios conduce a toda verdad, pero aquel idólatra y mentiroso se opone y se aleja, refugiándose en la mentira, refugiándose en la falsedad, y es la mentira su estandarte, es la mentira su ayuda y su apoyo. Estas son las características de aquellos que no tienen la vida eterna. Estas son las características de aquellos que no van a resucitar. Y no van a resucitar porque tienen esa relación estrecha con la muerte. Al final la muerte los entregará, pero no es una resurrección espiritual. No es la resurrección de aquellos que primero resucitaron, que tienen esa integración con Jesucristo, donde el Espíritu que resucitó a Jesucristo también resucita a estos que han creído en Él. No tienen esa relación, no tienen esa parte con la muerte, pero aquel que no resucita tiene esa relación, está atado con la muerte y entonces es forzado a que la muerte entregue a sus muertos. No hay una resurrección, pero tienen que pasar por ese juicio. Y en esa relación estrecha que tienen con la muerte, son arrojados a donde está la muerte, a ese lago de fuego y de azufre que arde por la eternidad, y esta es la segunda muerte. Para la primera muerte había una solución, había un Salvador, había un camino que es Jesucristo. Pero para esta segunda muerte no hay ninguna salvación, no hay ningún camino, no hay ninguna esperanza. Jesucristo murió para que el que en Él crea
pueda ser resucitado y no pase por esta segunda muerte. Pero aquel que niega a Jesucristo, que no cree en Jesucristo, que se aferra a la muerte, entonces es atado y sepultado donde está esa segunda muerte, donde está esa muerte que tanto ama, esa muerte que tanto aprecia, en esa condenación eterna. Dios nos está hablando del orden, nos está hablando que debemos de tener cuidado. ¿Dónde hemos puesto nuestros ojos? ¿Dónde hemos fijado nuestra vista? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? Dios es orden y ha establecido ese crecimiento, ha establecido ese camino que lleva a la vida eterna. El desorden nos aleja de esa vida eterna y nos acerca a la muerte, a esa condenación eterna, de la cual ya no hay salvación, de la cual ya no hay escapatoria. El camino de vida está para ser caminado en este tiempo de gracia, de misericordia, donde Dios quiere llevarnos a esa vida eterna, porque ese fue el propósito desde un principio. Pero aquel que se resiste es dejado, es abandonado, es echado a esa condenación eterna. Reconozcamos nuestro andar, reconozcamos hacia dónde nos enfocamos, hacia dónde nos llevan nuestros actos, nuestras creencias, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, a dónde nos llevan nuestras palabras, nuestra actitud, hacia dónde estamos yendo. El camino a la vida está establecido y es tiempo de caminarlo en gracia, en fe, a través de Jesucristo. Dios les bendiga.